NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y estamos transmitiendo nuevamente desde la cabina del periódico Ruta, como siempre a través de las redes sociales y en colaboración con la estación NQ. Estamos en YouTube a través de periódico Ruta y en Facebook Live en periódico Ruta. Bueno, me da mucho gusto saludar el día de hoy al maestro Augusto Hernández Abogado, es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral. Gracias, consejero. Buenas noches por estar aquí con nosotros. Un privilegio, muchas gracias. Y gracias también a mi compañero y amigo maestro en periodismo, Joel Sánchez Rodríguez. Él es director de Radar Político y subdirector del Seminario Avanzando. Gracias, Joel, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto y un privilegio compartir aquí con ustedes dos. Bueno, pues muchas gracias y vamos a empezar este programa. Ya estamos muy cerca de las elecciones porque ya se nos fue el mes de enero y en junio habrá elecciones en el estado de Hidalgo, no solamente para diputados federales, sino también para diputados locales, 18 en total, más los 12 diputados por mayoría. Augusto, ¿cómo van los preparativos? Me interesó una nota que publicamos en Periódico Ruta sobre que tendrá que haber mínimo 5 diputados de extracción indígena. Sí, de hecho hay un avance importante con las reformas en tratándose de mejorar garantías de representatividad y de 3 distritos electorales indígenas que tuvimos en el proceso electoral de renovación del Congreso en 2018. Ahora tenemos una modalidad en la que aumentamos un distrito, transitamos de 3 a 4 distritos indígenas, pero en otros 3 distritos donde existe una presencia poblacional mayor del 40%, pero que no supera el 50%, se fueron denominados como distritos electorales mixtos, y en esos distritos mixtos también se tiene que garantizar la postulación de una persona indígena, ya sea como propietaria o como suplente, pero en al menos uno de esos dos garantizada que debe de ir como propietaria, de manera que se está garantizando 5 distritos indígenas o con postulación de personas indígenas en 5 de esos 7 distritos. Entonces, se estaría buscando garantizar ahora 5 espacios de representación legislativa en la siguiente integración del Congreso. Joel, esta es una nueva modalidad que le va a dar un toque especial al nuevo Congreso. Sin duda alguna, pero además me parece un avance muy importante en lo que para darle una auténtica representatividad a la legislatura. Es importante que todos los sectores sociales y sobre todo los pueblos de origen indígena pues cuenten con una voz y una representación en la Cámara de Diputados. Además, el hecho de que sean 5 espacios como mínimo no establece una prohibición a la posibilidad de que aumenten más todavía, ¿sí? Y eso me parece que es un avance democrático también. Pero, ¿habrá también aquí la equidad de género? Porque luego, por ejemplo, con la equidad de género en las pasadas elecciones resulta que llegaron como presidentas electas muy pocas mujeres. Sí, en los mecanismos de garantía pues se ha buscado ser eso. Sin embargo, hay un saldo pendiente que en el diseño de las acciones afirmativas no se ha logrado garantizar la equidad de género como mecanismo de garantía, es decir, se postulan. La única garantía posible, y es una decisión muy radical que se tomó, por cierto, ahora a nivel nacional con el caso de las gubernaturas, es, digamos, que se reserven municipios específicos solo para candidaturas de mujeres y solo para candidaturas de varones. Es decir, que todos los partidos tendrían que postular a una mujer. Para garantizar que llegue una mujer, es decir, como una medida de garantía, sí, sería la única alternativa. Se exploró, pero nos parecía que era muy invasiva. Sin embargo, en el caso de las gubernaturas, fue lo que hizo el Instituto Nacional Electoral. De la mitad de candidaturas a gubernaturas, como se postula en conjunto por partidos políticos, fueron reservadas para mujeres y para hombres, de manera que habrá gubernaturas
en las que los partidos solamente puedan postular a mujeres. Es una medida que se aproxima, pero sería la única. En el caso de los congresos, por lo menos al ser un mayor número de espacios a elegir, consideramos que se puede garantizar el espacio, además de que existen otros mecanismos en paralelo, como las listas de representación, tanto la lista A y la lista B, que pueden contribuir a que se garantice una mayor pluralidad y equilibrio entre los géneros en la integración del Congreso. ¿Y cómo percibes el ambiente, Joel Sánchez, al interior del Estado por estas elecciones? ¿Les interesa mucho participar? Yo recuerdo que las elecciones intermedias, tanto federales, bueno, y las locales ahora también, antes no había mucho interés, sobre todo las federales, ¿no? Bueno, hoy, ¿cómo sientes el ambiente y esta situación de la pandemia, qué tanto va a ayudar o de alguna manera a ponerle piedritas en el camino al proceso electoral? Porque recordemos que el año pasado el proceso de junio se fue al mes de octubre, pero en esta elección, por ser diputados, no es posible aplazarlo como en las elecciones municipales. Bueno, creo que aquí el consejero Augusto no me va a dejar mentir. Es efectivamente la elección intermedia la que genera menor interés de participación en la sociedad. Es cuando se registra el más bajo índice de votación cada que la gente acude a las urnas, pero en esta ocasión sí percibo que hay un mayor interés porque la gente, al menos los que ahora son del lado de la oposición, tienen mucho interés por sacar a los que llegaron en el 2018 y le van a poner mucho empeño en eso. Van a tratar de que la gente salga a votar y se revierta el resultado del 2018. Sin embargo, las condiciones de la pandemia es posible que no nos permitan desarrollar el proceso electoral de manera normal, sin duda alguna. Hace un año comentábamos que estábamos frente a un proceso electoral inédito y otra vez estamos frente a un proceso electoral inédito por dos razones. Primero, por la dimensión de lo que es la madre de todas las elecciones, con comicios en 30 estados de la República y además con la renovación de 15 gobernadores, algo que no se había dado, y además en medio de una situación de pandemia tan grave que yo no veo, la verdad, la luz atrás del túnel, como dicen, y pues la gente está más interesada ahorita en conseguir tanques de oxígeno y en que las autoridades pongan freno a la voracidad de quienes han encarecido medicinas, oxígeno y todo tipo de servicios. Entonces, cuando hay un problema de salud como el que vivimos en todo el mundo, creo que la cuestión política se queda en segundo lugar o en más atrás todavía. Pero constitucionalmente, y tú lo sabes, Augusto, no se puede aplazar estas elecciones. El cambio de los congresos tiene que ser en septiembre, a como dé lugar. No hay una fórmula en la Constitución que permita decir vamos a elegir diputados, consejeros por 3 meses o 4 meses. Sí, claro, ahí hay un vacío normativo que hace complejo, pero sin duda el elemento de la salud pues es y debe ser prioritario, no es el primer derecho que debe garantizarse. Sin embargo, creo que las condiciones y la experiencia de la anterior elección en contexto de pandemia nos permiten identificar que por lo menos, si bien el panorama, coincido pues con el pronóstico del panorama, que no se ve una claridad, lo que la experiencia nos dejó es que podemos seguir avanzando en la ruta del proceso, en todo el diseño, en toda la etapa de construcción, y que llegado el momento, pues habrán de tomarse las determinaciones que puedan corresponder, ¿no?, a las diferentes instancias. Por lo pronto, creo que en tanto no se llegue particularmente a la etapa de desarrollo de campañas, creo que se puede seguir avanzando en cuanto al diseño, pues en cuanto a todas las etapas del proceso, a seguir desarrollando, que se desarrollan en mucha normalidad. Inclusive el registro de candidaturas, que se veía muy complejo en el caso local, en la elección de ayuntamientos, por el número tan alto de postulaciones, pues ahora con un número menor a nivel local, sin duda eso permite
hacer más ágil el registro de candidaturas y hacerlo incluso de manera más ordenada, porque sí tuvimos mucha complejidad en el registro de la elección pasada. Sin embargo, con esa consideración de número de registros y de postulaciones que se esperan, me parece que hay condiciones de tiempo para ir trabajando con una planeación y más bien pues atentos y a la espera, desde luego, de lo que venga ocurriendo con esta terrible pandemia. Bueno, y eso nos dará pie a la necesidad de ya establecer el voto electrónico, que esa es la única fórmula que podemos, obviamente no en esta elección, pero en futuras elecciones, aplicar justamente para poder avanzar en estas elecciones y sobre todo en situaciones tan complicadas como estas, ¿no, Joel? Sí, sin duda. Ahora sí que nos agarró desprevenidos la pandemia a todos, nadie se esperaba lo que iba a pasar el año pasado y se tenía confianza que mejorarían las cosas de manera inmediata, cosa que no ocurrió. Precisamente el Instituto Estatal Electoral hizo un esfuerzo notable en la elección anterior, pues por establecer 40 urnas electrónicas en diferentes regiones, y fue un buen ejercicio para demostrar que sí se puede hacer, que sí es una fórmula positiva. Pero hay que considerar que si bien la Constitución y la legislación electoral no contempla la posibilidad, como dices tú, de un Consejo Legislativo provisional, sí creo que se puede tirar un poquito la liga. No pasa nada en lo que se refiere a términos legales si la elección se pospone a julio, ¿sí? O a mediados de julio, que serían 6 semanas, y creo que ya existen, pues, por lo menos alguien que empieza a contemplar escenarios para que, pues, esto sea lo menos pronto, o que ya se haya avanzado en lo que se refiere a la cuestión de la vacunación y eso. ¿Tú lo ves factible esto, Augusto? Como decían los clásicos, y recuerdo mucho hace 6, 7 años, cuando decían, vamos a parar el reloj legislativo. Se queda en stand-by y seguían pasando los días, pero el reloj estaba parado. ¿Crees factible esto, Augusto? Se nos fue Augusto, se salió. Sí, perdón, estoy inestable. Apagué la cámara para tratar de estabilizar. Sí, alcancé a escuchar. Yo creo que efectivamente la primera alternativa es jugar, si se permite el término de la palabra, jugar con los tiempos, en tanto concluya el mandato de quienes están elegidos en esta gran elección, tanto a nivel federal como a nivel local. Y efectivamente, en la ausencia de un órgano que pueda prorrogar o prorrogarse en una instancia de representación legislativa, creo que la alternativa de los tiempos sigue vigente. Sin embargo, yo sería muy prudente, pues, en ir viendo cómo se da el comportamiento de la pandemia y las determinaciones que se van tomando. Sin embargo, tampoco es ocioso bajo ninguna perspectiva el poder explorar las alternativas que pudieran surgir en el escenario inmediato y en el escenario mediato también. Ahora también tenemos nuevos partidos, ¿no?, que van a competir, Joel. Sí, partiditos en realidad podríamos decirlo. Se estrenan en esta elección Fuerza México, o Fuerza por México, creo que se llama, que por cierto aquí en Hidalgo tiene una representación muy malita, por calificarla de la manera más suave. Y también las redes sociales progresistas, que surgió a partir de pues una fracción que se zafa de Morena. Tú recordarás que el hidalguense Moisés Jiménez Sánchez, que fue diputado local y después federal por el distrito de Tepepulco, pues fue quien coordinó las redes sociales progresistas en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Parece que no le cumplieron algunos compromisos, se salió, contribuyó a la formación del partido político, tampoco le cumplieron ahí, y hace unos días anunció que estará en Podemos, que es el partido con registro local. Pues redes sociales y Fuerza México se estrenan sin posibilidad de alianzas o coaliciones con otras fuerzas
políticas por ser su primera elección. Están tratando de cachar lo que se pueda, y creo que no les va a dar mucho problema conseguir candidatos. Digo, ya vimos que hasta artistas como Paquita la del Barrio ya se están postulando, pues ahora sí que tienen de dónde agarrar, ¿no? Lo que sí es que por fin vamos a saber de qué barrio es Paquita, a ver cuál es su distrito. Va por Veracruz. Ha de ser de por ahí, por el puerto. Bueno, al interior del Instituto Estatal subió el número también de representantes en la mesa. Hemos visto que el diálogo hasta este momento ha sido muy cordial, ha sido muy amable, muy afable, pero recuerdo que en la elección pasada, ya al final, los últimos reuniones del Consejo eran todos contra todos, sobre todo los representantes de PRD y Morena se vieron hasta con la cubeta. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes para que nos platique, Augusto, cómo está el ambiente al interior del instituto. Regresamos. Gracias, ya regresamos. Estábamos con el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, y el maestro en periodismo Joel Sánchez Rodríguez. Él es director de Radar Político y director del semanario Avanzando. Augusto, te preguntábamos, ¿cómo ves el ambiente al interior del instituto? Pues se procura, como en todo órgano colegiado, pues el poder socializar las determinaciones, el trabajo con las representaciones partidistas, pues en lo general se procura hacer parejo, no en un piso parejo en el nivel de comunicación con todas, con todos. Sin embargo, desde luego que ya en los procesos, en los momentos más álgidos, pues los partidos políticos son jugadores, nosotros somos árbitros, y los jugadores desde luego que a veces pretenden o aspiran que se cargue la cancha o que se marque una mano, que se marque una falta, y a veces al no responder pues genera una cierta rispidez sobre todo en las mesas que se ven. Sin embargo, bueno, pues creo que todo ha transitado en un marco de respeto, de cordialidad, inclusive frente a los disensos,
pues también siempre está la alternativa jurisdiccional, y en muchos casos nos han dado la razón, en otros han modificado, en otros han revocado, de manera que el sistema, digamos, tiene sus mecanismos, y el tener a los partidos políticos en la mesa, pues genera un trabajo diferente del que se hace en el ámbito jurisdiccional. No tienen, digamos, la presencia política directa, ni los reclamos que pueden surgir en la toma de decisiones, pero creo que ha habido un tránsito, yo diría, muy respetuoso, muy profesional de todas las representaciones partidistas, sin descontar pues que existen disensos y que se han hecho patentes, pero siempre en los márgenes de respeto y de institucionalidad. Creo que es de reconocer el tipo de relación que se ha construido en el Consejo General con las y los representantes partidistas. Pero en todas las actividades donde interviene un árbitro, generalmente el público sale chiflándole al árbitro, ¿no? Sí, sí, también. Y me remito al 2020, que la elección en algunos municipios fue complicada, ¿no? Fue muy álgida, ¿no? Y eso generó de alguna manera cierta imagen no muy positiva para el instituto. No, desde luego, y habrá que hacerse cargo, ¿no? A nivel institucional de esos pues magros momentos en los que finalmente se les dio un cauce legal. Sin embargo, la percepción queda mermada, y habrá que redoblar esfuerzos en cuanto al manejo de esos diferentes momentos que nos permitan dar a la ciudadanía pues cuentas claras del porqué de las determinaciones, del porqué del manejo de la información, porque finalmente es tan importante la percepción ciudadana como el resultado que se confirme legalmente. Es decir, no solo se trata de lo legal, sino se trata de contribuir a una mejora de la percepción de quienes estamos al frente de estas instituciones en una transformación democrática, o que aspira pues a ser un modelo de transformación democrática. Tendremos que redoblar esfuerzos institucionales para este proceso, y se están pues tomando ciertas medidas, como el socializar todas las determinaciones que se están tomando, que aunque parecían muy procedimentales, hoy día nos redoblamos esfuerzos para que sean con un mayor nivel de reflexión y de profundidad en el análisis para la toma de las determinaciones. Joel, ¿tu percepción qué tanto pegó esta situación del 2020 a la institución? Bueno, creo que si la gente está consciente de lo que pasó, toda la chairiza, por decirlo de alguna manera, pues vio que como si el Instituto Electoral pues estuviera favoreciendo a las otras fuerzas políticas, y no fue así. O sea, la verdad, la gente desencantada con los resultados del nuevo gobierno, pues decidió darle la espalda, y lo hizo en las urnas. Pero lo que sí se cuestionó mucho, y creo que la gente tiene esa percepción, está en que la elección pues detonó la situación todavía más con los problemas de salud, que el Instituto Electoral pudo haber de alguna manera contribuido en el ejercicio de sus funciones, pues a que se detuviera la actividad política y se atendiera lo verdaderamente prioritario. Eso sí creo que le haya perjudicado, porque el hecho de que a veces van para un bando y a veces para otro, bueno, eso ya es la historia eterna de todos los organismos electorales, incluyendo los tribunales. Pero creo que salieron bien librados desde el punto de vista de que no se registraron incidentes graves durante la jornada, que lo único lamentable es lo que realmente ocurrió y el impacto que tuvo en materia de salud, Juan Carlos. Bueno, sí, no hubo, como en otras elecciones de hace 15, 20 años o 30 años, que había quema de urnas, que había movilización de personas, armamento que se sacaron en algunas urnas, etcétera. Yo creo que en ese sentido ya hemos un poco superado la situación. Pero en el caso de la legitimidad
y es indudable, quien gana va a decir que hubo un buen trabajo de las autoridades del instituto, y quien pierde va a decir que fue un pésimo trabajo. Y luego si se lleva a los tribunales y cada uno de estos entes va rectificando o ratificando las decisiones del instituto, pues con mayor razón hay ese desencanto. Augusto, ¿crees que haya un desencanto en cuanto a credibilidad del instituto? Sí, digamos, los índices, me parece que sí, en general, con las instituciones del Estado mexicano, partidos políticos, autoridades electorales, somos de las instancias con menor índice de confianza ciudadana. Es un asunto que debe preocupar, pues, como asunto de Estado. Sin embargo, también ahí tienen que haber elementos culturales, ¿no? Elementos de cultura política, precisamente lo que planteabas, ¿no? El ganador se proclama ganador y triunfó porque triunfó la democracia. Sin embargo, el perdedor, no hay una cultura sobre la derrota, o se lee como una derrota, cosa que no pasa en muchos otros países, y eso debilita, ¿no? De pronto se ha buscado culpar al árbitro de todos los males, incluso de los males democráticos. Siempre. Los malos resultados gubernamentales, los malos resultados de gestión, pareciera que se le atribuyen a la democracia, a la alternancia política, y sobre todo se señala a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, como si el modelo electoral, como si el sistema político estuviera hecho con reglas hechas por las instancias electorales, y no es así. Nosotros aplicamos reglas, ¿no? Se señala mucho los tipos de financiamiento, ciertas atribuciones que no se tienen, que son de configuración legislativa y que son responsabilidad de los actores políticos. Entonces, hay un asunto de cultura política y de cultura democrática en déficit, pero yo diría de la clase política, de la que también las autoridades electorales formamos parte, sin duda, pero sí hay que hacerse cargo, pues, que existe un déficit en la credibilidad de lo que hacemos, ¿no? En las instituciones electorales. Pero los mecanismos, digamos, ahí están, son mecanismos de garantía que al final del día hay quien dice puedo creer o no creer. La muestra, ¿no? Con la pandemia, hay quien sigue dudando de la existencia de la pandemia, o cosas increíbles, pues bueno, hay quien no quiere ver, bueno, eso ya se hace más complejo, pero también es un asunto cultural. ¿Y qué se requerirá, Joel, para justamente obligar tanto a ciudadanos como a partidos, una vez ya desarrollada la elección, pues que los resultados sean confiables? El problema es que desconfiamos de todo. El problema es que siempre existe esa posibilidad de hacer trampa. Y a pesar de todos los candados que se imponen o que se establecen, hay posibilidad de darle la vuelta. Bueno, yo creo que no existe ni existirá fórmula para lograr la confianza total. Tú eres periodista, somos humanos y por lo tanto todos interpretamos las cosas de manera subjetiva, todos lo vemos de manera distinta, y sobre todo cuando se trata de una cuestión de competencia. Y como somos humanos, pues también cometemos errores. Mientras los órganos electorales, ya sean los consejeros o los magistrados en los tribunales, sigan cometiendo algunos errores, pues no se podrá lograr esa confianza plena. Cito un ejemplo que lo platicamos aquí, lo hemos platicado aquí en el programa, lo que ocurrió en el municipio de Ixmiquilpan. Se decidió por la nulidad completa de la elección, se resolvió de manera general y nunca se resolvieron las impugnaciones de manera particular que anulaban algunas casillas únicamente y que habrían revertido el resultado, y ahorita no tendríamos, por ejemplo, una elección extraordinaria, ni tampoco tendríamos un consejo de administración municipal de carácter provisional, que por muchas razones tampoco está funcionando bien, ¿no? Entonces, esa falta de visión de los magistrados a la hora de resolver ese asunto, pues los llevó a cometer un error mayor al anular todo. Lo mismo ocurre en otros sentidos, pero pues vuelvo a lo mismo, somos humanos, interpretamos las cosas de manera diferente, el que pierda se va a sentir robado, y el que gane, aún a veces sin merecerlo,
pues va a sentir que es por mérito propio, ¿no? Hemos visto gran cantidad de historias, gente que llega a una diputación tan solo por la inercia o el oleaje de la votación, como ocurrió en el 2018, y creen que es por ellos. Entonces, esa es su percepción, todos lo apreciamos así, y difícilmente se logrará confianza. Lo que creo es que hay que darle contundencia a las resoluciones, a los acuerdos, a que todo lo que se resuelva sea verdaderamente sustentado en el derecho, y así, si alguien no cree, pues está en su libertad, pero por lo tanto que sea una resolución indiscutible desde el punto de vista jurídico. Es que tenemos un exceso burocrático en el proceso electoral, ¿no es así, Augusto? Y muy costoso además. Sí, identificar que a partir de esta desconfianza ciudadana permanente, se han generado instancias donde tiene candados y candados en cada una de las diferentes etapas. Una boleta electoral hoy día tiene tantos candados de seguridad como los de un cheque bancario. No es parafraseo, efectivamente tiene mecanismos de seguridad de nivel bancario, por ejemplo. Y costosos además. Y eso cuesta, ¿no? Hay países donde en una simple boleta de papel revolución se emite el sufragio y ya está. Sin embargo, esto, ¿por qué tiene, digamos, este barroquismo institucional, el barroquismo electoral? Tiene que ver con la desconfianza, pero yo diría que ni siquiera de los partidos políticos, perdón, de la ciudadanía, sino fundamentalmente de los partidos políticos. Es decir, en la construcción del diseño normativo electoral se construyó entre los propios actores políticos, y eso también ha permitido que no fluya adecuadamente el modelo electoral en una transición. Por ejemplo, los costos, los financiamientos, la generación de incentivos o de estímulos, por ejemplo, para que el financiamiento pudiera ser correspondiente a la captación de votación, por ejemplo, pues eso motivaría a los partidos políticos a fomentar la participación, y a veces pareciera que el aliento es a que la gente no vote, ¿no? Los propios partidos, en la manera en que hacen sus estrategias de campaña, pareciera que lo que se busca es la no participación, precisamente para garantizar que las propias estructuras les permitan la permanencia en los espacios de representación popular. Entonces, es un modelo que se ha vuelto circular, y la manera en que podemos refrescarlo, estoy convencido, es precisamente implementando mecanismos de garantía y acceso, en donde haya personas indígenas, personas con discapacidad, en que diferentes actores logren estar en los espacios de toma de decisión, y desde esos espacios de toma de decisión detonar la transformación de las determinaciones que tienen un impacto público. Entonces creo que es una manera de buscar representar, y cada día más la organización civil organizada, las organizaciones ciudadanas van cobrando una fuerza importante, y hoy día una organización ciudadana te puede impugnar la omisión de garantizar espacios, y se están garantizando mediante sentencias, aún en ausencia de leyes, que eso no es otra cosa que el reflejo de a veces la apatía de los propios actores políticos que representan en los congresos, por ejemplo, y que no están legislando. Pero aún en contra de esas voluntades legislativas hay determinaciones judiciales, gracias a activismo ciudadano, que permiten transitar. Entonces creo que hay una construcción incipiente aún, pero que da aliento de que se puede lograr una transformación en este país. Pero en el antecedente inmediato anterior de las elecciones de 2020, y si vemos lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿qué tanto pueden llegar a afectar la elección de este 2021 y sobre todo en la credibilidad? Porque si tomábamos como referencia Estados Unidos, que es un país entre comillas democrático, y ahí la mitad de la población votó por un candidato y descalificó al ganador, ¿qué pudiera ocurrir aquí con estos antecedentes? Joel. Bueno, sin duda, yo nunca he tenido la percepción de que Estados Unidos sean los más democráticos de la historia, y se acaba de demostrar. Y pues, ¿de qué manera puede reflejarse? Bueno,
en que precisamente se va a minar la confianza, aunque no tenga nada que ver los órganos electorales mexicanos. Bueno, para la gente está demostrado que no hay democracia en ningún lado, pero yo creo que lo que más va a afectar no es el resultado de la elección, sino, por ejemplo, la actitud asumida por el presidente de México, que, siempre el señor, desde que existe memoria, cuando no le favorece un resultado, lo descalifica, y si ahora a sus candidatos de su partido no los llega a favorecer, pues también desde el gobierno federal es desde donde vendrá la descalificación. Entonces, en un ambiente en el cual la confianza es sumamente frágil, y se dan hechos como lo de los Estados Unidos, y todavía hay un gobierno que va a patear el pesebre de la confianza, creo que esto nos puede llevar a un escenario caótico en ese sentido. Esperemos que no. Pues sin lugar a dudas estamos atravesando por una situación compleja, por una situación que nos puede llevar inclusive a que se pueda desbordar esto por una razón. El presidente de la República ha dicho que le coartan la libertad de expresión si el INE insiste, y ya está esto en tribunales, en que por lo menos no hable de elecciones a partir de marzo, y sin embargo él insiste. Seguramente esto va a minar al interior de los institutos electorales de todo el país, no nada más en el de Hidalgo. Vamos a una pausa y regresamos con esto, por favor.
Bueno, muchas gracias. Ya estamos en el último tramo de este programa. Augusto Hernández, abogado, consejero estatal del Instituto Estatal Electoral, y Joel Sánchez, director de Radar Político y subdirector del semanario Avanzando. Augusto Hernández, lo que te preguntamos antes del corte, ¿tú cómo visualizas esta situación? Perdón, en la pausa me quedé con qué tema, perdóname. Con el tema de que justamente qué tanto puede influir la situación de la elección de Estados Unidos y lo que ocurrió el año pasado. Ya, con la percepción. Y hablamos en general del país, porque no es propiamente de Hidalgo, va a ser una elección nacional. ¿Qué tanto puede mermar la credibilidad de los OPLES? Pues sin duda puede permear, ¿no? Estos embates y descalificaciones generales hacia las instituciones que se encargan de organizar elecciones y de calificarlas, puede ser una merma a esas instituciones. Sin embargo, hay algunos académicos que están señalando que en esta aparente crisis de credibilidad no necesariamente hay que ser fatalistas, sino identificar que en estos procesos de crisis hay cambio, y entonces el cambio de modelo obedece a una nueva forma de hacer política y una nueva forma de mirar a las instituciones. Lo que sin duda se apunta es a una transformación de las instituciones, acorde a que, pues a quien detenta el poder político. Esto puede tener elementos complejos, o elementos positivos, elementos negativos también. Sin embargo, en todo momento, en toda época, la actuación de las instituciones, inclusive la configuración de las propias instituciones, ha sido resultado precisamente de esos cambios y esas modificaciones, tanto sociales como de coyuntura política. Entonces, yo sería como también muy reservado, poco fatalista, aunque sí vislumbro un necesario cambio en la reestructuración, como una necesaria base para una nueva percepción. Esperemos que sea para mejorar la percepción y no para garantizar el juego de que solamente si yo gano es que sirve, y si no gano, pues entonces no sirve. Eso sí sería sin duda riesgoso, pero es un proceso permanente que desafortunadamente no existe en México un equilibrio constitucional que permita, por ejemplo, garantizar la transición hacia ese tipo de mecanismos. Entonces, pues habrá que esperar un nuevo modelo institucional de hacer elecciones, de calificar elecciones acorde a la nueva realidad política. Si es que alcanza después de esta renovación, sin duda. Y Joel, y en todo esto, el derecho a la información que ha exigido el presidente de la República, pero que está torpedeando justamente a estas instituciones, al Instituto Estatal Electoral, a los OPLES. Seguramente en los próximos meses vamos a ver un golpeteo terrible contra estas instituciones, invocando el derecho a la información. El presidente de la República tiene hasta cierto punto razón en el sentido de defender lo que él considera su derecho a la libertad de expresión. Lo tiene como todas las personas, es un derecho humano. Sin embargo, en su función de presidente de la República también le corresponde, por supuesto, el guardar y hacer guardar la ley, y es el primero obligado a cumplirla. Hace algunos años él había manifestado su desacuerdo con el hecho de que durante los procesos electorales los gobiernos siguieran difundiendo sus programas, sus obras. Bueno, pues en la legislación ya está prohibido. El año pasado, cuando hubo elecciones locales en Hidalgo y en Coahuila, el INE resolvió que no se transmitieran de manera íntegra sus mañaneras, sus sermones de todos los días en esos estados, y él estuvo de acuerdo porque así lo establece la ley. Pero como ahora la elección es de carácter federal, pues ve sumamente limitadas las posibilidades de seguir promoviendo sus programas clientelares que ha manejado, y entonces pues ve como un ataque directo del INE el hecho de que se le pida que cumpla la ley, la misma ley que él exigía cumplir antes, y por eso se va a ir precisamente en ataques contra el INE, contra los OPLES,
y también contra las redes sociales, que ahora están demostrando que pueden limitar también el margen de expresión en ese sentido. Hace unos días fue muy conocido que les dieron de baja sus cuentas a un montonal de seguidores de la 4T por manipular la plataforma, según así lo consideró Twitter, y pues ellos se estaban volviendo locos porque les cancelaron unas cuantas cuentas de la red social. No quiero pensar qué va a ocurrir ahora que pierdan también el Congreso, la mayoría en el Congreso de la Unión, ¿no? Y pues antes de continuar, Juan Carlos, y de que se nos termine el programa, fíjate que quiero hacerte un anuncio. Tenemos aquí como testigo de honor a Augusto Hernández. En el año 2018 se inició aquí en Hidalgo lo que es la Semana del Periodismo, un evento de carácter anual hecho por periodistas para periodistas, en el cual pues se ha buscado la unión gremial, se ha buscado también reconocer a periodistas, a camarógrafos, a locutores y por supuesto a medios de comunicación que se han distinguido por su trayectoria. Y este año que se lleva a cabo la 4ª Semana del Periodismo, el comité organizador ha tomado la determinación de que el reconocimiento y premio a la trayectoria será para el periódico Ruta de Tulancingo. Oye, pues, caray, que hay que considerar que el jueves 27 de septiembre de 1951 nació Ruta, que este año cumple 7 décadas de publicación ininterrumpida. Fue una labor que en su momento inició don Francisco Huerta y Carlos Flores, que fue su primer subdirector. Hay un dato curioso: Ruta se publicó por primera vez un jueves cuando era sabatino durante los primeros años, y pues en reconocimiento a esa trayectoria, a ese esfuerzo que ahora encabezas tú, el premio a la trayectoria será para el bisemanario. Y pues qué mejor que comunicárselo a los lectores y a los radioescuchas de este programa que por este medio, Juan Carlos. Oye, pues muchas gracias a todo el consejo que integra justamente este organismo que es el que decide los premios, y sobre todo una larga trayectoria de este medio de comunicación, a quienes me antecedieron, hicieron posible que se mantuviera. Y sí, efectivamente, vamos a cumplir 70 años, ya son muchos años, pero seguiremos mientras la ciudadanía nos acepte, que eso es lo más importante, y la credibilidad del medio no se pierda, que ese es otro de los puntales en los cuales estamos nosotros apostando justamente el desarrollo de este medio de comunicación. ¿Cómo ves, Augusto? Es una sorpresa para todos nosotros este reconocimiento y un honor. Gracias, Joel. Pues muchas felicidades al medio que encabezas, y sin duda pues, es un reconocimiento a toda la trayectoria y en esta labor de informar, que tan importante para la transformación de este país, y es un reconocimiento pues a ti, a todo el equipo que está detrás, que a veces no se ve, pero que ahí está las 24 horas pendiente de todo lo que ocurre en la región y en el estado. Muchas felicidades, enhorabuena. Gracias, y también a veces nosotros quedamos como ustedes, como árbitros, ¿no? Porque somos el vínculo entre la sociedad y quienes toman las decisiones en este país, ¿no? Y a veces la ciudadanía quisiera que reprodujéramos tal cual, con todo lo que esto conlleva, sus reclamos de manera fuerte hacia las autoridades, ¿no? Y nosotros evidentemente que lo hacemos, pero sí con base en una serie de documentos. Tampoco vamos a estar publicando cualquier reclamo que no tenga un sustento, sobre todo legal, ¿no, Joel? Y eso tú lo sabes. Sí, sin duda hay una responsabilidad social, legal y profesional en este sentido, y pues tenemos que andar precisamente con mucho cuidado, porque sí, luego nos pasa como a los consejeros electorales, ahí duro contra ellos, ¿no? Así es.
Sobre todo en las redes sociales, ¿no? No, ahí si no les gusta lo que publicas, eres chayotero, aunque no sepan ni siquiera el significado del término, les ha gustado mucho para descalificar, pero pues lo que uno tiene que hacer es simplemente escribir con sustento y hacerlo de manera responsable para que pues si alguien grita o protesta, pues no vaya más allá. Sí, porque por ejemplo el día de ayer en la mañanera que presidió la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se paró una persona, un youtuber, y mencionó al periódico Reforma como un pasquín, ¿no? O sea, si no sabe la trascendencia de ese medio, pues ¿cómo le puedes llamar a un periódico tan sólido que sea un pasquín, ¿no? Pero además el término fue pasquín inmundo. Inmundo, sí. Y bueno, ya será esto tema de otro programa tal de la vez. Libertad de expresión. Así es. Bueno, pues ya vamos a redondear, ya se nos va el tiempo. Augusto, entonces, la perspectiva para las elecciones, hasta ahorita van caminando por buen riel, van viento en popa, y la relación entre los consejeros y los representantes partidistas hasta este momento está, como dicen, en sana distancia. Sí, seguimos trabajando, redoblando esfuerzos, en una curva de aprendizaje también necesaria, aprendiendo de los resultados, aprendiendo de algunos errores, reconocerlo, en cuanto a las etapas, procedimientos, formas de comunicar, redoblar esfuerzos para que no suceda de esa manera, y poder comunicar de mejor manera también a la ciudadanía, a las representaciones partidistas, las determinaciones para que podamos seguir colaborando de esta manera, ¿no? La naturaleza de cualquier órgano colegiado pues es compleja, porque pues hay muchas voces, que eso a veces hace revitalizar precisamente el sentido democrático, el sentido colegiado, que quiere decir que no hay un acuerdo conjunto, sino más bien una serie de reflexiones coincidentes las mayorías de las veces, pero también la disidencia precisamente creo que refuerza la naturaleza de lo vivo que debe ser un espacio de determinaciones. Entonces, estamos redoblando estos esfuerzos para que podamos transitar, si es que también las condiciones sanitarias, llegado el momento, nos lo permiten, sino también refrendar el compromiso, sobre todo pues con la salud, de que eso es y debe ser prioridad para todas y para todos, y no comprometer la salud. No se trata de una dicotomía, salud o democracia, sino de hacer coincidir hasta donde sea posible estos dos derechos que puedan estar expeditos para que puedan ser ejercidos por la ciudadanía en las próximas elecciones y en la renovación del Poder Legislativo en Hidalgo, y los 2 ayuntamientos que quedaron como resultado de un proceso extraordinario. Joel, y ya de manera muy sucinta, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que hayan sido los principales errores o los principales aciertos de la jornada anterior en relación al Instituto Estatal Electoral? Bueno, primero quiero precisar que si bien hubo errores, hubo muchos más aciertos, porque la situación de la pandemia pues nos mantiene en una emergencia sanitaria. Fue un proceso inédito. Totalmente, te digo, nadie estaba preparado para eso. Se sacó adelante el trabajo a como de lugar, y se hizo bien. Si bien hubo errores, pues tal vez en la aprobación de la integración de algunas planillas, cosas sumamente sencillas que después fueron resueltas incluso en tribunales. O sea, hubo varias resoluciones de los magistrados locales que le ordenaban al instituto registrar a alguien para alguna fórmula en una regiduría o algo así. Prácticamente fueron errores de carácter técnico, pero yo diría que fueron muchos más aciertos, y no es porque esté aquí Augusto Hernández, él sabe que siempre digo las cosas como son. Creo que hubo muchos más aciertos. ¿Qué podríamos citar como un error? Tal vez el haber hecho la elección y no el esperarse un poquito, pero no dependía plenamente del instituto local. Fue una decisión que se tomó
centralizada en las oficinas del INE, y además hubo aciertos en lo que se refiere al hecho de, pues, el experimento que decíamos con las urnas electrónicas, el que se haya logrado la paridad y la equidad de género en la integración de fórmulas. Entonces, pues sí, sin duda creo que el resultado fue bueno y ya están 82 ayuntamientos en funciones. Esa es la mejor prueba de ello. Bueno, pues vamos rumbo a estas elecciones y esperemos pronto volvamos a reunir. Augusto, que nos des oportunidad de otra reunión como estas para ver y evaluar el avance que llevan estas elecciones. Claro que sí, con todo gusto, pues agradecido por la oportunidad de estar en este espacio tan prestigiado y de nueva cuenta muchas felicidades por el reconocimiento y por tantos años de trayectoria en una institución ya del periodismo en nuestro estado. Muchas gracias, Augusto Hernández, abogado, consejero estatal del Instituto Estatal Electoral, y gracias a Joel Sánchez, maestro en periodismo, director de Radar Político y subdirector del semanario Avanzando. Gracias, Joel, y en lo que a mí corresponde te agradezco y es un honor el que nos hayan ustedes entregado y otorgado ese reconocimiento. Pues gracias a ti, Juan Carlos, gracias a Augusto Hernández, por supuesto a quien hace posible esto, que es a todos los radioescuchas y los lectores de Periódico Ruta, a quienes pues no queda más que felicitar por ese reconocimiento. Será entregado entre el 2 y el 26 de febrero aquí en la ciudad de Pachuca, muy merecido por esos 70 años de trayectoria periodística, que sean muchos más. Muchas gracias, Joel, y gracias a todos mis compañeros, a Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en la ciudad de Pachuca, a Maritza Hernández, aquí en los controles de la cabina de la NQ frente a la Catedral Metropolitana, y a Brian Carranza y Celso García desde el periódico Ruta. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches, Augusto, buenas noches, Joel.